El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido declarado culpable de los 34 cargos que enfrentaba en el caso por el registro fraudulento de los pagos a cambio de silencio a la exactriz porno Stormy Daniels. A la salida del juicio, Trump aseguró que es inocente. Sus abogados anunciaron que apelarán la decisión lo antes posible. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habría dado en secreto la autorización a Ucrania para utilizar armamento estadounidense en territorio ruso. Las armas solo podrían usarse en territorio cerca de Kharkiv, según funcionarios estadounidenses. Y recta final para las elecciones en México. Este 2 de junio, unos 100 millones de mexicanos votan para elegir más de 20.000 cargos públicos, entre ellos el de presidente o presidenta. La violencia será uno de los principales desafíos del próximo gobierno. La lucha contra los cárteles y la seguridad son una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer acompañarles. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable en el primero de los 4 juicios penales que enfrenta. Ya era la primera vez en la historia del país que un antiguo mandatario enfrentaba un juicio penal y ahora es el primero en ser declarado culpable. Las 12 personas del jurado de Nueva York tomaron ese veredicto para los 34 cargos de los que lo acusaban por el caso de falsificación de registros en el pago a la actriz porno Stormy Daniels. La defensa del exmandatario informó que apelarán la decisión lo antes posible. William Gasso nos amplía. Donald Trump culpable en el primer juicio penal en su contra. Los 12 jurados reconocieron la culpabilidad del expresidente en los 34 cargos en su contra por la alteración de registros comerciales para ocultar un pago de $130,000 destinado a silenciar a la actriz porno Stormy Daniels. Un veredicto escandaloso según el virtual candidato republicano. Esto fue una vergüenza, fue un juicio amañado por un juez conflictivo y corrupto. Es un juicio amañado, una vergüenza. El veredicto llega semanas antes de que el candidato reciba la nominación formal del Partido Republicano para las elecciones presidenciales. Sin embargo, esto no le impedirá a Trump aspirar a la Casa Blanca, incluso en el caso poco probable de que el juez le condene a prisión el 11 de julio. A pesar de la decisión, sus partidarios siguen respaldándolo y esperan una apelación. Me siento muy triste por Estados Unidos, porque es un hombre que lucha por el país, intenta salvarlo. Espero que apele porque este estado está de extrema izquierda y no sé qué va a pasar. Pero para otros, el veredicto es el esperado en vista de las pruebas contra Trump. La acusación presentó buenas pruebas que indican que es culpable, porque en mi opinión, la decisión es apropiada. Pero los problemas para Trump con la justicia no terminan con este caso. El expresidente también enfrenta cargos por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 y por retener documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habría autorizado de manera secreta a Ucrania a usar armamento estadounidense en suelo ruso. La orden permitiría a Kiev usar el armamento únicamente en la zona cercana a Kharkiv, según informaron funcionarios estadounidenses. Previamente, nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos reportaba sobre las posibles repercusiones de confirmarse oficialmente esta noticia. Es un viraje a la estrategia de guerra y de ayuda militar que Estados Unidos le ha brindado a Ucrania por más de 2 años. Un viraje que tendrá repercusiones teniendo en cuenta que Vladimir Putin lo dijo esta semana advirtiendo que si hay armamento estadounidense implicados en ataques contra Rusia en suelo ruso, que tendrá graves consecuencias, lo dijo Vladimir Putin. Es de resaltar también que en esta decisión la OTAN y entre otros Francia y Alemania ya habían solicitado a Estados Unidos que le diera el visto bueno a las autoridades ucranianas de usar el armamento estadounidense en suelo americano. Las repercusiones van a ser posiblemente una ofensiva aún más
más fuerte que la que se está viviendo en este momento en Ucrania por parte de Rusia, y obviamente bastantes reacciones de republicanos y demócratas en Washington. Por un lado, demócratas que siguen apoyando a Estados Unidos en este apoyo incondicional a Ucrania, pero por otro lado, y sobre todo de cara a la campaña a la presidencia, los republicanos usando la ayuda y el cheque en blanco que Estados Unidos le ha dado a Ucrania como un argumento en contra de Joe Biden y de su política exterior. Muchos cuestionamientos se vendrán de cara a esta decisión por parte de la oposición republicana en cuanto a la política exterior de Joe Biden. Vamos a noticias sobre la guerra en Gaza. Continúa allí la ofensiva israelí sobre el área de Rafah, en el sur del enclave palestino. Este jueves un ataque aéreo mató a 12 gazatíes y dejó un número indeterminado de heridos, según informaron fuentes del Ministerio de Salud de Gaza. Además se informó de enfrentamientos en el sur, centro y norte de la franja. Desde el 6 de mayo, cuando Israel lanzó la que llama una campaña para erradicar a Hamás de Rafah, sus fuerzas mataron a 600 palestinos armados, según el ejército israelí. Sobre una posible nueva tregua, Hamás informó a los mediadores Egipto y Qatar que no participaría en más negociaciones, pero dijo que está listo para un acuerdo si Israel le pone una pausa a sus agresiones. Y este jueves Eslovenia se sumó al reconocimiento del Estado palestino por parte de países europeos. Aunque la decisión aún tendrá que ser aprobada por el Parlamento, el primer ministro ya se comprometió en conferencia de prensa. Israel respondió acusando al gobierno báltico de recompensar el asesinato y las violaciones de Hamás. Hace tan solo 2 días, España, Noruega e Irlanda oficializaron el reconocimiento del Estado palestino. El informe es de Samuel Salgado. El momento ha llegado. Así anunció el primer ministro de Eslovenia el reconocimiento de Palestina como Estado soberano. Hoy el gobierno ha tomado la decisión de reconocer al Estado de Palestina como un Estado independiente y soberano dentro de los límites establecidos por la Resolución de Naciones Unidas. El Parlamento esloveno deberá aprobar la decisión del gobierno en los próximos días. De los 27 Estados miembros de la Unión Europea, 12 ya han oficializado su reconocimiento de Palestina como Estado, los más recientes Noruega, España e Irlanda. Regjeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina. España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Un aluvión de apoyo a Palestina que llega después de decenas de miles de muertos en Gaza y una tragedia humanitaria de enormes proporciones entre el pueblo palestino a causa de la ofensiva israelí iniciada el pasado 7 de octubre luego del ataque terrorista de Hamás en Israel. Para este profesor de Derecho de la Universidad de Utrecht en Países Bajos, el gobierno israelí está logrando el efecto contrario a sus intereses, la creciente aceptación internacional del Estado palestino. Creo que este reconocimiento es más una respuesta a lo que Israel está haciendo que a lo que Palestina ha hecho para lograr esos reconocimientos en las circunstancias actuales. Según analistas, el creciente respaldo para que el Estado palestino sea una realidad tiene un significado tanto jurídico como político y no es meramente simbólico, y también producirá que cada vez más países quieran sumarse a esta decisión histórica. Más de 140 países miembros de la ONU ya reconocen a Palestina como Estado. El presidente chino Xi Jinping pidió una conferencia de paz internacional centrada en la guerra entre Israel y Hamás y prometió más ayuda humanitaria al inaugurar una cumbre con líderes de los estados árabes este jueves en Beijing. El encuentro también se centra en los crecientes vínculos comerciales de China con la región. Más detalles en el informe. Dirigiéndose a los líderes árabes en un foro en Beijing, el presidente chino fue al punto. Medio Oriente necesita paz y Palestina un Estado independiente. La guerra no debe continuar indefinidamente. La justicia no debería estar ausente para siempre. China apoya firmemente el establecimiento de un Estado independiente de Palestina, que goce de plena soberanía sobre la base de las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital.
Xi Jinping, un antiguo partidario de los palestinos, pidió una conferencia de paz para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás y prometió más ayuda para la población de Gaza. Xi puede recibir a líderes árabes, incluidos los jefes de Estado de Egipto, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Pero China también mantiene buenos vínculos económicos con Israel y ha buscado cada vez más desempeñar un papel diplomático en la región, posicionándose como un actor más neutral que Estados Unidos. Pero el foro sino-árabe también trata de ampliar la cooperación en otras áreas. Crearemos mayores sinergias en las estrategias de desarrollo con la parte árabe. Fortaleceremos la cooperación en áreas clave como el petróleo, el gas, el comercio y la infraestructura. Medio Oriente es una región clave del proyecto de infraestructura del Cinturón y la Ruta China, un pilar central del intento de Xi para expandir la influencia de su país. Xi y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi firmaron una serie de acuerdos en una reunión bilateral este miércoles. China ya ha invertido miles de millones de dólares en proyectos estatales egipcios, incluida la nueva capital administrativa al este del Cairo. Y este jueves comenzó en Irán el registro de candidatos a las elecciones presidenciales anticipadas de finales de junio para elegir al sucesor del ultraconservador Ebrahim Raisi, fallecido en un accidente de helicóptero. Estas elecciones se dan en un punto de inflexión de la República Islámica debido al rol que asumió en Medio Oriente por la guerra en Gaza. El informe es de Samuel Salgado. Comenzó el registro de los candidatos a las elecciones presidenciales anticipadas para el 28 de junio, tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero el 19 de mayo. Una reconfiguración del ajedrez político que significa un punto de inflexión en la historia de la República Islámica, según el Ministerio del Interior. Ha llegado un nuevo punto de cambio en la historia. Hemos visto que incluso habiendo experimentado una gran pérdida, gracias a Dios y con la guía del líder supremo de Irán y basados en nuestras fuertes leyes en la constitución del país, superamos esta crisis muy fácilmente. Se espera que el proceso de registro de 5 días atraiga a una amplia gama de figuras políticas, desde partidarios de la línea dura hasta reformistas. Entre los aspirantes presidenciales de la línea dura, el antiguo negociador en la causa nuclear Said Jalili, seguidor de Ebrahim Raisi. Otros posibles candidatos para suceder a Raisi son el jefe del Parlamento, Mohamed Bagher Ghalibaf, o incluso el presidente interino Mohammad Mokber, quien podría contar con la simpatía del líder supremo Ali Khamenei. Los aspirantes solo necesitan tener entre 40 y 75 años y contar al menos con una maestría universitaria. El Consejo de Guardianes, encargado de supervisar las elecciones y la legislación, validará las candidaturas presidenciales a más tardar el 11 de junio. El principal reto del nuevo presidente de Irán será el aumento de las tensiones con Estados Unidos e Israel debido a la guerra en Gaza. A nivel interno, el descontento social menguado luego de las protestas de 2022 podría reflejarse en abstencionismo, tal como ocurrió en las elecciones parlamentarias de inicios de año. La lucha contra los cárteles y la seguridad son la mayor preocupación de la ciudadanía mexicana y un asunto que pone los ojos de la región en el país latinoamericano. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las muertes llegaron a un nivel récord, mientras que el último informe de la DEA revela que los cárteles, como los de Jalisco y Sinaloa, han aumentado su presencia territorial e incursionan en otras áreas delictivas como la trata de personas, de migrantes y el tráfico de armas. Ramiro Cuevar Verena tiene los detalles. La lucha contra el narcotráfico, un asunto central en territorio mexicano. Los cárteles, como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, ponen la atención regional en el país, que no ha podido combatir su presencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por caso, el último informe de la DEA, que también acentuó responsabilidades en Estados Unidos, fue muy crítico respecto al control hacia las bandas transnacionales. El cártel de Jalisco fabrica y trafica drogas con relativa impunidad en algunas partes de México, sobornando e intimidando a funcionarios gubernamentales, militares y policiales de todos los niveles. El cártel de Jalisco también está implicado en el soborno de jueces. El cártel de Sinaloa puede operar libremente en algunas partes de México, porque cuenta con una red de contactos corruptos entre las fuerzas del orden, el ejército y la política.
La DEA también remarcó que estas agrupaciones se fragmentaron en grupos más pequeños y diversificaron sus áreas de injerencia, abarcando también la trata de personas, tráfico de armas y el contrabando de migrantes. Investigaciones de medios internacionales e incluso del Departamento de Justicia de Estados Unidos han denunciado connivencia del gobierno con las bandas criminales, razones que convirtieron al Ejecutivo en un blanco de críticas en este asunto. Las cifras de asesinatos expuestos en la investigación del Financial Times ponen a la administración de López Obrador como la más sangrienta en la historia de México, con al menos 175.000 muertes en este sextenio, aunque la tendencia marca una baja desde el 2020. Solo en los primeros 4 meses de este año han sido asesinadas 9.776 personas en el país, y la cifra se eleva a más de 450.000 homicidios desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón anunció la guerra contra los cárteles. Así cerramos nuestro informativo. Sigan conectados a France 24.